profetas menores, hermanos, pero en el libro de Amós, capítulo 7. Y mientras lo buscas, iglesia, mientras lo buscas, solamente quiero felicitarte por estar aquí en la casa del Señor. Hoy, hermanos, continuaremos la serie de estudios que hemos estado llevando a cabo acerca de un nuevo comienzo. Esta es la parte número 4, el estudio número 4 de esta serie de estudios. Y bueno, hermanos, estamos aquí para seguir adelante, amén. Cuando lo tengas, con un fuerte amén, me lo haces notorio. Amós, capítulo 7, versículo del 7 al 8. ¿Lo tienes? Vamos a esperarnos, creo que faltan algunos ahí. Amós, capítulo 7, versículo 7. ¿Lo tienen, iglesia? Vamos a darle lectura y mira, le voy a dar lectura en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Es algo poderoso. Mira lo que dice. Dice así, y le vamos a dar la lectura, hermanos, honrando, ¿verdad? Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrándolos. Dice: luego me mostró otra visión. Es Dios mostrándole una visión a Amós. Dice: luego me mostró otra visión. O sea, ya había varias visiones que le había mostrado. Le mostró otra visión y dice: vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha, para ver si aún si permanecía derecha. Amén. Versículo. Entonces el Señor me dijo, fíjate lo que le dice: Amós, ¿qué ves? Le está haciendo una pregunta: ¿qué ves, Amós? Y él dice: una plomada, contesté. Y el Señor respondió: probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, te damos las gracias primeramente por el privilegio que nos das de poder venir a tu casa, Señor. Padre, aquí hay una gran enseñanza, Señor, que tú tienes para todos nosotros, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que podamos captar, mi Dios, captar el mensaje de hoy, mi Dios, para nuestra vida personal, para la vida como iglesia, Señor. Ayúdanos. Necesitamos, mi Dios, entender este mensaje, esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y mira, hermano, la semana pasada, hermano, se predicó acerca de un nuevo comienzo. Pero para poder tener un nuevo comienzo en la vida, hermanos, muchas veces tenemos que cerrar ciclos antiguos, cosas antiguas que a veces nos cuesta cerrar. Nos cuesta, hermanos, olvidarnos de ello, ¿verdad? Entonces, ciertamente, hermanos, nunca podemos empezar algo nuevo si no estamos listos para soltar lo viejo, lo antiguo. Hoy, hermanos, y fue un poderoso mensaje, hermanos, que trae una gran verdad. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del mismo tema, un nuevo comienzo. Pero ahora vamos a hablar acerca de la plomada de Dios. La plomada de Dios. Hay veces, hermanos, que tú necesitas comenzar de nuevo. Hay veces que tú necesitas determinarte a comenzar de nuevo, porque tú reconoces que algo anda mal en tu vida, porque tú reconoces que algo no está obrando bien en tu vida. Entonces hay veces que Dios demanda de nosotros que nosotros tomemos la determinación de comenzar de nuevo. Pero también hay veces que Dios te forza a empezar de nuevo. De alguna manera o de otra, te forza. Y creo que el Señor hoy nos quiere hablar, hermano. Mira, iglesia, esta es una palabra, ¿verdad? Esto que acabamos de leer es una palabra fuerte, hermanos, para el pueblo de Israel. Porque Dios llega a un punto donde dice: estoy poniéndole una plomada a mi pueblo. Y luego dice: porque ya no estoy dispuesto a tolerar sus pecados. Entonces, hermanos, ¿qué es una plomada? ¿Qué es una plomada? Ahorita lo voy a estar explicando un poco lo que es eso, hermano. Pero mira, iglesia, esta es una palabra fuerte de lo que Amós escuchó, de lo que Amós escuchó que lo que Dios iba a hacer. En este pasaje bíblico, hermanos, ahí nos revela la función
de lo que hace una plomada. Y este es, hermanos, el tema de lo que hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar bajo el tema formados con la plomada de Dios. Formados con la plomada de Dios. Una de las herramientas, hermanos, que son imprescindibles, hermanos, para un albañil o un trabajador de construcción, hermanos, van a ser siempre dos cosas bien importantes. Hay muchas más herramientas, pero hay algo que para todo aquel que trabaja en la construcción, para todo aquel que trabaja como albañil, estas dos herramientas no pueden faltarte. No pueden. Te podrán faltar otras herramientas, pero estas dos no te pueden faltar. Y una es, la principal es la plomada, y el otro es el nivel, que vienen siendo la misma función, pero hoy en día ya más, hermanos, ya con más avance, ahora tenemos los niveles. Y hay de todos tamaños, desde chiquititos así, hermanos, hasta de 8 pies, 10 pies de largos. Pero la plomada, hermanos, por cientos y cientos de años, desde los años de Jesucristo, hermanos, básicamente no ha cambiado esa herramienta, es la misma. Entonces, ahora, ¿qué es una plomada? Bueno, una plomada, hermanos, es un elemento de hierro, normalmente es de hierro, que se cuelga de una cuerda, de un hilo, de una cuerda. Y ese, hermanos, es usada para medir la rectitud de lo que se está construyendo, para ver si la pared o la columna están alineados correctamente durante el progreso de la obra de construcción, que viene siendo lo mismo que un nivel. Entonces, un albañil bueno y responsable, hermanos, siempre va a tener en cuenta esta herramienta, que aunque es uno de los instrumentos más antiguos y simples que hay para la construcción, pero es una herramienta imprescindible, hermanos. O sea que no podemos tratar de construir una casa o una pared sin tener una plomada. No se puede. No se puede empezar si no tenemos una de estas herramientas. Ahora, en el ámbito espiritual, hermanos, ¿qué representa o qué simboliza la plomada? La plomada, hermanos, simboliza la palabra de Dios, que es recta y perfecta. Y es lo que Dios utiliza, hermanos, para medir las obras del pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios es presentado como un arquitecto, como un constructor. Y más adelante lo vamos a estar viendo. Esto lo vemos en Hebreos 11:10, pero también en Mateo 16:18. ¿Verdad? Que ahí nos dice que Jesús es el constructor, que Él es el que construye, Él es el constructor, Él es el arquitecto. Pero después vamos a estar viendo estos versículos. Y aquí Amós, hermanos, Amós lo presenta como un arquitecto, como un constructor divino. Y aquí es en este pasaje de Amós 7, capítulo 7, versículo 8, hermanos, el Señor le dice a Amós, Amós, ¿qué ves? Le hace una pregunta, porque le da la visión, y después que le da la visión le dice, ¿qué es lo que estás viendo, Amós? ¿Qué es lo que estás viendo en medio del pueblo, Amós? ¿Qué ves? Y él dice, bueno, yo veo, hermanos, lo que yo veo es una plomada que desciende, una plomada que cae del cielo y es puesta sobre todo el pueblo. Lo que Amós está viendo, hermanos, es una plomada que el edificador, que es Dios, pone sobre su pueblo. ¿Y para qué la pone? ¿Para qué? Para ver si estás alineados con la palabra, para ver si están alineados al propósito que Dios tiene para sus vidas. Y vemos que Dios, hermanos, se le presenta al profeta Amós sobre un muro con una plomada en su mano y le da un mensaje contundente. Dios se presenta con la plomada en su mano precisamente para mostrarle al profeta la desviación y el descarrío espiritual en la que había caído el pueblo de Israel y toda una nación. Entonces, aquí yo estoy viendo, hermanos, conforme a lo que está hablando la palabra de Dios, aquí yo estoy viendo a Dios presentándose como maestro de la obra, rectificando las medidas
y supervisando la obra de Él. Yo veo a Dios, hermanos, que Él siempre está al tanto de la obra. Él no se olvida de la obra. Yo veo a Dios, hermanos, que siempre está al pendiente de la edificación de nuestras vidas, del crecimiento y del avance de la obra en nosotros. Yo veo a Dios, hermanos, al pendiente de cada detalle y de cada situación, y sobre todo con una plomada en su mano. Así que la plomada, hermanos, se convierte en lo que es verdadero y lo que es recto. Y Dios dice: mira, voy a colocar una plomada sobre mi pueblo Israel. Voy a mirar cómo han construido sus vidas. Voy a ver qué tan recto es todo lo que han hecho. Porque la plomada se convierte en eso mismo, como el juez sobre el verdadero estado de la formación de nuestra vida. Y aunque esto puede, hermanos, quizás incomodar a algunas personas, pero eso es realmente, hermanos, cómo se evalúa lo que estamos construyendo, hermanos, en nuestro caminar como cristianos y como iglesia en la fe. Amós ve esta metáfora como una manera de lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y un ejemplo de esto, hermano, lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Démosle un vistazo, hermanos, démosle lectura a este importantísimo versículo. Mira, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice: entonces me fue dada una caña. Esta es otra visión que le da a otro personaje. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pon atención aquí. Aquí no está hablando de en sí, hermanos, medir, a ver cuántos pies mide, cuántas pulgadas, cuántos centímetros. No está hablando de eso. Porque está diciendo, ¿verdad?, que vaya y mida el templo de Dios, el altar que está en ese templo, el altar de Dios, o sea, la adoración, que mida la adoración y a los que le adoran. Mídelos. ¿Qué es esto? Investiga qué tan real es eso. Investiga, ¿verdad?, qué tan rectos son, qué tan genuinos son. Este versículo está poderoso, hermano. Iglesia, pueblo de Dios, hoy tenemos que mirarnos a nosotros mismos y reflexionar acerca de nuestro caminar en el Señor. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy alineado a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios mi plomada? ¿Es la palabra de Dios lo que me alinea al propósito de Dios en mi vida? Yo pienso que es tiempo de hacernos todas estas preguntas. ¿Sabes, iglesia? Estamos viviendo tiempos en los cuales el Señor nos está diciendo: despierta, iglesia. Despiértate de esa condición de insensibilidad espiritual, porque Dios quiere alinearnos a su propósito, iglesia. Este es un tiempo donde hermanos, ya la venida de Jesucristo está muy cerca, hermanos, y el Señor nos está diciendo: iglesia, despiértate, iglesia, despierta. Mira lo que acontecerá, mira lo que viene. Despierta, iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere alinearnos a sus propósitos de Él para nuestra vida. Hoy Dios, hermanos, te trajo aquí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Poner la plomada de la palabra de Dios sobre tu vida.
¿Estoy alineado con Cristo? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra? Si hay algo en el evangelio, hermanos, que demanda para el creyente, si hay algo que se demanda en el creyente del evangelio, hermanos, es la rectitud. Y esa plomada, hermanos, ha sido colocada sobre nuestras vidas. Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 10, en la versión Dios habla hoy. Mira lo que habla aquí, dice: porque Abraham esperaba aquella ciudad que tenía bases firmes, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Mira quién es el constructor, mira quién es el arquitecto, es Dios. Y Dios siempre hace las cosas bien derechas, las hace bien correctas, las hace bien a lo máximo. Y por eso es que Él trae una plomada, tiene una plomada, porque, hermanos, el propósito de Dios es de que todo lo que Él construye, que toda la obra de Él sea una obra recta y perfecta. Entonces dice aquí que Él es el constructor y el arquitecto. Eso es lo que aquí, hermanos, aquí se muestra a Dios como un constructor. Y en Amós capítulo 7, versículo 7, se muestra a Dios como un constructor que tiene una plomada en su mano, la cual va a evidenciar la rectitud de lo que se está construyendo. Hoy Dios quiere, hermanos, colocar una plomada en nuestras vidas para poner en evidencia cómo estamos construyendo nuestra vida, nuestra casa, nuestro llamado. ¿Cómo lo estamos construyendo? ¿Qué tan rectos estamos en nuestra vida personal con Dios? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida en el llamado que Dios nos está haciendo, en el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos construyendo? Mira, Ezequiel capítulo 13, versículo 14, el Señor les habla a todavía un poco más fuerte. Mira, si tú creías que esto de Amós es un versículo fuerte, mira lo que dice este versículo, Ezequiel capítulo 13, versículo 14. Aquí, hermanos, ¿verdad? Mira lo que dice: echaré por los suelos el muro con su cobertura de cal. Si sus endebles cimientos quedaran y sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor, que yo soy el Señor. Hermano, mira, wow, esto está fuerte, hermanos. Echaré. Fíjate cómo, hermanos, aquí en la nueva versión internacional dice: echaré por los suelos la pared con su hermosa. Voy a leértelo en esta versión, Ezequiel capítulo 13, versículo 14, ¿verdad? Es algo, hermano, mira, medita en lo que estamos leyendo. A veces lo leemos pero no meditamos. Echaré por los suelos esa pared con su hermosa fachada. Sus endebles cimientos quedarán al descubierto. Y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Ahorita, mira, el Señor, hermano, les habla un poco fuerte aquí, porque este pueblo había construido, pero no se había interesado por la formación espiritual, simplemente por lo exterior. Iglesia, yo creo que esto es muy fuerte lo que el Señor está hablando. Y esto va a incomodar a personas que no están muy cimentadas en el Señor. Pero aún a unos que creen que están bien cimentados también les va a calar. Pero esto es fuerte, hermanos. Mira, es que Dios es un Dios, hermanos, que nos ama, pero también es un Dios, hermanos, que disciplina. Y aquí les está diciendo que lo que ellos han construido, que su formación espiritual solamente ha sido una fachada. Wow. Dice que sus endebles, o sea, sus débiles cimientos quedarán al descubierto.
Era un muro, hermanos, con muy buen enjarrado, por decirlo así. Un muro hermoso que lo enjarraron muy bonito, lo pintaron muy bonito, pero muy mal construido. Era algo que aparentemente se veía muy bien por fuera, pero que por dentro no tenía una buena estructura, no estaba bien cimentado. Entonces ahí es donde Dios dice, ¿verdad? Y aquí cuando Dios le dice a este pueblo: echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada. Esto era, hermanos, porque sus obras eran solo externas. Iglesia, mira, no podemos fundamentar nuestra vida como cristianos solamente en lo externo o solamente en apariencias. No podemos. No podemos fundamentar nuestra vida solo en una fachada, solo en algo que no es real, que no está bien cimentado, que no está bien construido, porque Dios va a colocar su plomada y eso no va a terminar bien. Y esto es justamente lo que Dios quería evaluar, hermanos, en el pueblo de Israel. Lo que pasó en Ezequiel 13:14, hermanos, es que ellos solo estaban viviendo de apariencias, pero no por dentro, no tenían formación espiritual. No querían formación espiritual, más bien. Dios estaba queriendo despertar a esta generación para que construyeran sobre fundamentos y principios bíblicos y reales, no de fachadas bonitas solamente, que realmente fuera auténtico lo que ellos estaban diciendo. Yo digo, iglesia, necesitamos detenernos un poquito. Necesitamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, necesitamos detenernos un poco y meditar en qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo. La plomada de Dios, hermanos, es para ver, hermanos, qué tan recto es aquello que estamos diciendo ser. Qué tan recto es aquello que decimos ser. Esa es la plomada de Dios. Por eso cuando Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 8, les dice: este pueblo, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo? Al pueblo de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? ¿Qué le conocía al pueblo? ¿Qué sabía del pueblo? Que el pueblo creía que al cabo Jesús no sabe, que al cabo Jesús no nos vio. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué estaba diciendo esto Jesús? Hermano, porque después más adelante dice: vienen a mí por los panes y los peces, pero no me quieren seguir. En otras palabras, mi amado hermano, Jesús dijo esto porque, al igual que el pueblo de Israel, hermanos, a esta generación no le interesa la formación espiritual que Jesús les quiere dar, sino solamente les interesa los beneficios personales que Jesús les puede dar. Pero la formación espiritual no le interesa al pueblo de Dios hoy en día. Es más, no solamente no le interesa, pero le molesta. Les molesta cuando se habla de disciplina. Les molesta cuando se habla de lo que Dios demanda. Entonces, hermanos, aquí Dios está tratando con un pueblo que tenía una fachada externa y bonita. Solamente era una imagen. Y Dios, hermanos, llama a Amós a que predique en ese lugar y en ese tiempo. Este era, hermanos, un pueblo que lentamente se había desviado del camino de Dios. Este era un pueblo, hermanos, que ya le había dado la espalda a Dios. Y ellos no se habían dado cuenta. Mira, hermanos, cuando una persona está en el fuego del Espíritu Santo, y luego, hermanos, tiempos después, 1 año, 2 años después, ya los ves bien fríos. Pero la persona que de un momento estaba en fuego del Espíritu Santo y luego cayó en una frialdad espiritual, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto pasó poco a poco, de una manera tan sutil, hermanos, que la persona no se dio cuenta.
no se dio cuenta, y aunque ya está frío o fría espiritualmente, sigue en ese estado de no darse cuenta. Pero una persona que primero te conoció lleno del fuego del Espíritu Santo, hermanos, bajo una unción poderosa, y por alguna razón una de las personas se va por 2 años y luego regresa y te encuentra bien frío, esa persona que ya tenía 2 años sin verte va a decir: ¿qué te pasó, brother? ¿Qué te pasó? Estabas en fuego cuando yo estaba aquí hace 2 años. Estabas en fuego, eras ungido, tenías unción. ¿Qué te pasó? Ahora estás frío. Y la persona le va a contestar: no, yo soy la misma persona, soy igual. Pero es que esto sucede poco a poco, poco a poco. Entonces tengamos cuidado, mi hermano. Y mira, y allí fue enviado Amós a predicar a este pueblo, les fue a predicar a que se arrepintieran, que regresaran a Dios, que volvieran a su creador. Y Dios, hermanos, Dios usó una plomada para mostrar que el pueblo de Israel de ese tiempo en algún tiempo ellos eran fieles, eran personas fieles, pero que se fueron desviando, construyendo sus vidas sin Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo estás tú construyendo tu vida? ¿Cómo la estás construyendo? ¿Bajo la dirección de la plomada de Dios? ¿O estás construyendo tu propia vida conforme a tu manera? Mira, ¿sabes, iglesia? Como seres humanos muchas veces fallamos. Todos fallamos. Nos equivocamos porque somos seres humanos. Nos equivocamos. Pero ahí está la plomada de Dios, que es la palabra para decirnos: mira, si me fallaste, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Dios te dice: vuelve a empezar. Regresa al principio. Regresa al principio y vuélvelo a intentar. Vuélvelo a hacer. En otras palabras, iglesia, Dios no te está condenando por fallarle. Dios no te está condenando porque pecaste. Dios simplemente te está diciendo: mira, reconoce que ahora tu estado está mal, pero mira, vuelve a empezar. Es tiempo de empezar de nuevo. Es tiempo de regresar al inicio y empezar a hacer las cosas nuevamente como las hacías cuando de recién me conociste. Vuelve a empezar. Y esto, mi amado hermano, esto lo podemos ver, lo que te estoy diciendo lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 3 al 5. Pero mira, antes de leer estos versículos, mira, en el versículo 2 Jesús empieza por decirles a ese pueblo, a esa iglesia, porque esto se lo está diciendo a una de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el Señor le dice a una de esas iglesias, le dice: yo conozco tus obras. Es lo que le dice en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Y luego en el versículo 3, mira lo que le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Habemos muchas personas aquí. Yo sé que hay muchas personas aquí, hermanos. Mira, que hermanos que han sufrido por el evangelio. Han sufrido rechazos de la propia familia. Han sufrido rechazos de amistades. Yo sé que habemos muchos aquí que hemos sufrido a causa del evangelio, ¿verdad? Y dice: y has tenido paciencia. Hay muchos que hemos aprendido a tener paciencia. Nos está hablando a nosotros: y has trabajado arduamente. Hermanos, aquí hay gente que trabaja arduamente, ¿verdad? En el ministerio, mi amado hermano. Dice: y lo has hecho por amor de mi nombre, y no has desmayado, no te has dado por vencido en las luchas, en las pruebas, en los desánimos, en las críticas, en el cansancio. Pero aquí estás todavía, estás de pie, estás luchando, te estás esforzando, no has desmayado. Pero siempre hay un pero. Luego llega el versículo 4 y dice: pero tengo algo contra ti.
Mira lo que está diciendo. Primero los exalta, los alza, le dice, yo conozco tus obras, yo te he visto trabajar arduamente, yo te he visto sufrir, yo te he visto y no me has negado a mí. Y les empieza a decir todo lo bueno, pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Y mira lo que le dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, recuerda dónde empezaste a menguar. Recuerda, haz memoria lo que tú eras, cómo me servías, cómo me adorabas, con qué pasión hacías las cosas por mí. Ponte y medita, recuerda cuándo fue que empezó a cambiar tu manera de ser hacia mí. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que empezaste a descender espiritualmente? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está, regresa al principio, ¿verdad? Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. A ti. Fíjate, esto lo está haciendo personal. Vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, hermanos, mira, iglesia, como ya mencioné anteriormente, muchas veces fallamos a Dios. Yo le fallo a Dios. ¿Habrá algún valiente que diga, yo le fallo al Señor? No te vuelvas muy religioso y digas, el pastor le falla al Señor. Sí, hermano, porque soy humano. Sí, porque cometo fallas. Claro. Pero mira, muchas veces le fallamos a Dios. Nos equivocamos. Pero ahí está la plomada de Dios, que es la palabra para decirnos, vuelve a empezar, hijo. Hija, vuelve a empezar. No sigas en esa condición. Hijo, hija, joven, jovencito, hombre de Dios, mujer de Dios. Si sientes que le has fallado a Dios, si sientes que le has dado la espalda, si sientes que ya no eres la misma, que ya no lo adoras como lo hacías, que ya no anhelas la obra de Dios como lo anhelabas, Dios te dice, hija mía, recuérdate de dónde empezaste esto y vuelve a empezar, inténtalo de nuevo, regresa al principio. Pablo, hablando acerca de Saulo, hermano, Pablo anteriormente era Saulo. En Hechos capítulo 9 es corregido en su camino a Damasco, donde Jesús, hermanos, le habla y le muestra la verdad del evangelio y lo corrige. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque el Señor conocía el corazón de Saulo. Saulo, con todo su corazón, él quería hacer lo bueno para Dios, pero estaba equivocado, estaba erróneamente equivocado, mi amado hermano, y él estaba causando daño a los hijos de Dios, pero él creyendo que estaba haciendo lo correcto. Entonces, aunque él, hermanos, causó mucho daño al pueblo de Dios, pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de él, porque Saulo creía que estaba haciendo lo correcto para Dios. Y allí es donde Dios se le presenta, mi amado hermano, y lo corrige. Tú ya sabes esa historia donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, y ahí lo corrige. La palabra de Dios nos dice que lo corrigió, hermanos, y le muestra la verdad del evangelio, lo corrige. Después de su corrección, escucha esto, iglesia, después de su corrección, o sea, él se dejó corregir por Dios. Después de su corrección, Saulo se dedicó, hermanos, a servir a Dios. Y fue tan grande y genuina su conversión que Saulo lo dio todo por cumplir el propósito de Dios en su vida. El Señor lo cambió. El Señor cambió su destino, cambió todo lo de él, hermanos. Y hermanos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo puso en la plomada de Dios. Pero él se dejó corregir. ¿Cómo nos corrige el Señor? ¿Cómo nos corrige a nosotros el Señor? Bueno, número uno, Él nos corrige a través de su palabra. Segunda carta a Timoteo 3:16 y 17.
3:16 y 17. Mira lo que dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Allí fue donde corrigió a Pablo. Para corregir y para instruir en justicia. Y esto tiene un propósito. Todo lo que Dios, hermano, hace tiene un propósito. ¿Con qué propósito? ¿O para qué propósito es esto? ¿Para qué propósito dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, versículo 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios, y esto también habla de la mujer, hermanos. Cuando habla de hombre está hablando del ser humano. O, en otras palabras, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sea perfecto. Y perfecto no es que tú no cometas errores. La palabra perfecto aquí, hermanos, en esta escritura significa maduro, para que seamos maduros espiritualmente hablando, para que sean maduros, en otras palabras, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito. La Biblia, hermanos, es un medio central de corrección. La palabra de Dios, hermanos, señala lo correcto y lo incorrecto. Nos ayuda a ajustar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo nos corrige el Señor? Y este próximo versículo no se lo di a mi hermano, pero es Juan capítulo 16, versículo 8, y luego nos brincamos al 13. Pero mira, ¿cómo nos corrige el Señor? A través del Espíritu Santo. Primero nos corrige por medio de su palabra, pero también ¿de qué otra manera nos corrige el Señor? A través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 3 dice, vuelve a mencionar al Espíritu Santo, el versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo del Señor, hermano, nos corrige. Esta corrección interna es una forma de direccionar, de corregir, hermanos, de corregir, hermanos, que lleva a los hijos de Dios a la obediencia y al arrepentimiento. ¿De qué otra manera nos corrige Dios? Mira, número uno, con esto voy a terminar. ¿De qué manera nos corrige Dios? Bueno, primeramente dijimos que a través de su palabra. Segundo de Timoteo 3:16. ¿De qué otra manera? El Espíritu Santo, con ese amor, con esa paciencia, esa misericordia, también a través del Espíritu Santo nos corrige. Nos corrige en amor, en misericordia. Pero ¿de qué otra manera nos corrige el Señor? Bueno, aquí ahora ya se pone un poquito tensa la cosa. Cuando no queremos obedecer por medio de su palabra, y ya conociendo de Dios, cuando no queremos, hermanos, ser corregidos por medio de su palabra, y luego Dios nos habla con amor, con misericordia a través del Espíritu Santo, queriéndonos corregir, y aún no queremos ser corregidos, entonces ya luego después Dios dice: ¿con qué haces la cosa? Y luego dice: ok, ¿cómo nos corrige Dios también? A través de las consecuencias. A través de las consecuencias. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú siembras desobediencia a Dios, ¿qué crees que vas a cosechar?
¿Qué fue lo que dijo la palabra de Dios al principio? Yo vendré y echaré abajo ese muro. Lo echaré abajo. ¿Qué dice Dios? Porque ya no toleraré el pecado de este pueblo. Ya no lo toleraré. Quiere decir que hay un punto donde Dios se va a cansar. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? A través de las consecuencias. Hermanos, mira, ¿cuántas veces nosotros no aprendemos de lo mal que nos va? A veces que nos dan consejos sabios, consejos buenos, y no queremos obedecer, y lo hacemos a nuestra propia manera. Y hay personas que por hacer las cosas a su manera y no escuchar consejos, pagan las consecuencias. Luego sufren por años y pueden pasar años y años y años, y tú estás sufriendo todavía las consecuencias de aquella desobediencia de hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que dice esa persona? Hubiera de haber escuchado ese consejo. Para otra vez, ahora sí voy a escuchar consejos. Entonces ya aprendió, pero de la manera fuerte. Entonces hay 3 maneras. Tú escoge cuál de esas maneras tú quieres tomar para aprender, para corregir, para ser corregido, ¿verdad? Primero, a través de la palabra de Dios, pero también a través del Espíritu Santo. O si no te gustan ninguna de esas dos, entonces vas a aprender a la fuerza por medio de tus consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Con esta pregunta yo termino. ¿Cómo estamos frente a esa plomada de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan recto estás? ¿Qué tan recto estás? ¿Qué tan firme estás? Vamos a ponernos de pie, pueblo de Dios. Y este no fue un regaño, hermanos, de verdad que no, de verdad que no. Esto es simplemente una enseñanza, hermanos, de nuevos comienzos, de nuevos comienzos. La pregunta fue, hermanos, ¿cómo estamos frente a esa plomada? Y no es cualquier plomada, hermanos, no es tu propia plomada, es la plomada de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo quiero hacer un llamado al altar, mis amados hermanos. Mira, quiero hacer algo que aprendí. Uno, hermanos, sigue aprendiendo siempre. Siempre sigue aprendiendo uno. Uno nunca deja de aprender. Pero quiero que todos aquellos hermanos que son llamados a orar en el altar, que pasen enfrente primero. Que pasen enfrente.